Día martes, las mujeres se toman la mesa de debate. Camila Miranda, presidenta de Fundación No 21, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno. Y Magdalena Vergara, de Idea País, ¿cómo estás, Magda? Hola Roberto, hola Hola, Camila. Magdalena. Oye, hay muchos temas que hablar, pero vamos a conversar con la que fue hoy durante esta jornada. Día martes, Irina Caramanos anunció que se comienza a poner fin al rol institucional que ha desempeñado la figura de la primera dama. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué se puede comentar con respecto a este tema tan simbólico durante tantos años en nuestro país? Sí, Camila, Magda. Vamos. Estamos. No, a mí me parece que es algo totalmente discutible. Obviamente el cuestionar un poco el cargo de primera dama en cuanto a cómo se ha reconfigurado también la historia. No es primera vez que se discute algo así, también se discutió con la presidenta Bachelet en su minuto. Y sobre todo pensando también en el tema de que efectivamente es un cargo que quizá uno podría acotar tanto desde el punto de vista del presupuesto, la figura que representa en cuanto a las autoridades, responsabilidades que asume, siendo un cargo que no es de representación popular, ¿no es cierto? Yo creo que obviamente tiene un simbolismo que quizás se deba mantener, pero yo creo que repensar el cargo es importante. Ahora a mí me pasa en el fondo que hay ciertas argumentaciones que se han dado por parte del gobierno que finalmente es como, bueno, no apitutemos ciertos cargos, no tengamos cargos como estos que no tienen una cierta representación popular, pero al mismo tiempo uno ve que finalmente está lleno de amiguismos también dentro del gobierno a la hora de asumir otros cargos. Yo creo que el de Constanza Jones ahora es un caso bastante paradigmático también de eso, u otros que también están ocurriendo. Entonces creo que ahí falta o hay cierta contradicción también en argumentos que dan, por ejemplo, para cuestionar un cargo como primera dama, como también otros que van incorporando dentro del gobierno. Sí, aquí me parece que hay argumentos distintos, porque el cuestionamiento al cargo de primera dama es que es anacrónico y que además se justifica en un vínculo sexoafectivo o en un vínculo filial, como fue en el gobierno de Michelle Bachelet. Y en este sentido había un compromiso del gobierno de avanzar en lo que le llama un gobierno feminista, y una expresión era terminar con el cargo. ¿En qué sentido? Una por el fundamento para ocuparlo y otra respecto de las funciones que desempeña, porque la mayoría son administrar y coordinar fundaciones que realizan distintas actividades, está Integra, Prodemu, sí. Y muchas de esas lleva una conversación que no es primera en este gobierno, sino incluso lo estaba trabajando Cecilia Morel, de pasar esas fundaciones a los ministerios respectivos de tal forma de avanzar en coordinación, mayor vínculo presupuestal, y que no tenía sentido que sean parte de la función de la primera dama. Y en ese sentido creo que la primera dama hay una discusión, a mi parecer, sobre el rol en ese sentido. Y por otro lado, respecto a esta dimensión que yo le diría más de un clientelismo en la política, que es quienes ocupan ciertos cargos, porque efectivamente un gobierno se compone de confianza y esas confianzas también tienen que estar vinculadas con profesionalismo. A mi parecer, por el escenario en el que estamos, a mí me genera tensiones, digamos, que se designen hoy día convencionales en los puestos. Ahora, yo no pongo en duda su capacidad profesional, les conozco a la mayoría de ellos y creo que tienen muchas capacidades profesionales, pero en el escenario en el que está también el gobierno creo que nos da buenas señales, porque hay una crítica que no solo a este gobierno, es a los gobiernos en general y al Estado, de que ciertos puestos los ocupen personas cercanas, y también cuando tú vienes de una derrota, eso no te exime de después participar de otros cargos, desde luego, pero creo que hay ciertos señales que se dan y que hay una crítica en general en la política de que tú tengas asegurado luego ciertos puestos, y eso no es solo para este gobierno, creo que en general en los gobiernos en Chile, y eso hace mal para la discusión y el lugar de la política. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso, porque falta tiempo, es un tiempo bastante extenso para poder traspasar a los diversos ministerios todas estas fundaciones. Nos vamos a otro tema que también ha marcado la jornada, lo conversábamos anteriormente también con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Magdalena, ¿qué te parece esta noticia que conocíamos a finales de la jornada y que dice relación con esta mesa quizás un poco paralela de personas que, parlamentarios, se sentían no tan identificados o no tan parte de estas conversaciones por esta nueva constitución? ¿Cómo has visto esto? Posteriormente también se conocieron nuevas directrices, se invitó a Matías Walker. ¿Cómo has visto esta situación en estas horas claves para reuniones? Sí, yo creo que fue bastante extraña la aparición de este grupo paralelo, creo yo, en parte por la composición que tenían. No era claro tampoco qué era lo que los unía finalmente. Era como, bueno, nosotros queremos participar dentro de las conversaciones, pero lo cierto es que sí participaban de muchas formas. Yo creo que en parte también se debía a una falta de conversación, quizás incluso dentro de los partidos, unas ganas de adquirir cierto protagonismo también dentro de la participación. Yo creo que en ese sentido es lamentable que sigamos teniendo este tipo de actos, porque también el plebiscito dejó de forma muy clara ese cansancio por parte de la ciudadanía a estas actitudes políticas. Yo creo que en eso necesitamos todavía mayor humildad en general por parte de las autoridades, por parte de los partidos, especialmente algunos que además, bueno, habían cuestiones como, por ejemplo, cuestionar
cuestionarse. Esto que estuviera la DC también como Jimena Rincón, que estuviera Matías Walker, junto con el PDG, significaba que estaban de acuerdo, por ejemplo, con un plebiscito de entrada. Entonces, además genera confusión dentro de la ciudadanía, yo creo, de que se están llevando adelante acuerdos, que hasta ahora se había avanzado de forma positiva, más allá de que obviamente hay discrepancias que son, en el fondo, lógicas de cualquier tipo de discusión como la que se está teniendo. Entonces, me parece que en ese sentido es lamentable, pero por lo que entiendo ya habríamos avanzado que el día jueves se tenga una reunión en la que puedan participar. Lamentablemente creo que hay un retroceso, pero al menos creo que ahí los presidentes de ambas cámaras también actuaron de forma adecuada como lo han hecho, creo yo, hasta ahora para desenvolver el proceso. ¿Se entrampan las negociaciones quizá un poco, Camila? No, yo creo que aquí hay dos factores operando. Uno que tiene que ver con el avanzar en las condiciones para que haya un nuevo proceso constituyente, y un indicador ahí creo que es relevante que venía de la campaña es sobre la convicción de tener una nueva constitución y por qué mecanismo. Eso tiene, a mi parecer, entrampado de alguna forma el avance. O sea, todavía no se destraba el tipo de convención, la discusión de los principios también da cuenta de la discusión. O sea, te la juegas por una reforma constitucional, por un cambio constitucional de fondo, qué significan los principios, los márgenes. Yo creo que la discusión todavía está muy apretada en términos de que no hay en todos los sectores claridad desde el final qué posición jugar. Por el otro lado, creo que los sectores que hoy día aparecen como agrupación, coordinación, para plantear otra forma de llegar a un acuerdo, en definitiva están disputando un lugar en la política. Son, en términos ideológicos, no necesariamente tienen concordancia entre sí. Si las tienen, bueno, estamos hablando de un nuevo escenario político para el país. Hay concordancia entre Rincón y los republicanos. Bueno, ella tendrá que explicar su posición, pero me parece más bien como una forma articular para tensionar a quienes hoy día tienen mayoría para llegar a un acuerdo, en el sentido de que esta reforma requiere los votos, porque es una reforma constitucional, y que los partidos del oficialismo y la oposición más, digamos, tradicionales son los que tienen esa mayoría. Entonces yo veo esos dos elementos. Hay una que es la discusión. A mi parecer, en particular en RN, no hay claridad de qué posición va a defender, y son los que han estado más dubitativos sobre los márgenes, a diferencia, digamos, de la UDI y de Bópoli. El oficialismo tiene su propuesta escrita y cuadrada, y por el otro lado creo que es básicamente disputar un espacio político y interpretar también los resultados, y eso es parte también de las reconfiguraciones del escenario. Quiero llevarlos a otro tema, pero que dice relación mucho con lo que estamos conversando y que ha traído también mucha controversia durante las últimas jornadas, la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Por qué es tan importante? Porque hemos visto a Raúl Soto, al presidente del Senado también, Álvaro Elizalde, llevando y siendo también partícipes importantes en la primera línea de las conversaciones. ¿Cómo ven ustedes? Primero a ti, Magda, ¿cómo aprecias tú la situación de Carol Cariola? ¿Se complica, se enreda un poco? ¿Debería o no cumplirse ese acuerdo que se llegó por parte del oficialismo y algunas coaliciones también por fuera que llegaron a ese acuerdo en marzo? Sí, bueno, siempre es complejo este tipo de discusiones, y más allá al margen un poco de cumplir o no cumplir el acuerdo, que tampoco es primera vez que se discute una cosa así. O sea, también son acuerdos que se toman en un determinado momento con un contexto totalmente diferente al que estamos viviendo ahora. Pero yo sí veo que es complejo que una persona del Partido Comunista asuma la presidencia de la Cámara en las circunstancias en las que estamos, donde claramente el PC ha tenido un rol, donde no ha querido, por ejemplo, avanzar hacia una nueva constitución, donde ha sido opositor y ha, en el fondo, también taponeado muchas de las discusiones que se están llevando adelante. Yo creo que esa figura del PC, en el fondo, tomando la responsabilidad de la Cámara en la presidencia, no va a permitir seguir avanzando quizás en las negociaciones, en las conversaciones como se están llevando hacia ahora, porque sin duda no plantea un espacio de diálogo necesario que tiene que haber en la Cámara, como lo está haciendo, por ejemplo, hoy día Raúl Soto. Camila. O sea, yo creo que es evidente que hay grupos que no van a apoyar la candidatura de Carol Cariola, que es parte de un acuerdo más general sobre los distintos años y las presidencias de la Cámara, porque ahí las distintas fuerzas se fueron repartiendo también los años en parte de estas negociaciones propias del Congreso. Me parece que en particular la diputada Carol Cariola tiene todas, digamos, las atribuciones, y también es la representante con más votos en la elección anterior, digamos, la diputada más votada. En ese sentido, ella es una representante legítima de la ciudadanía, pero efectivamente hay sectores que no concuerdan con la posición del Partido Comunista. Yo creo que la diputada ha mostrado en incontables ocasiones que ella es capaz
de llegar a acuerdos, de proponer una mirada del país y que no lo va a hacer escondiendo sus convicciones. Yo creo que aquí nadie debe esconder sus convicciones y desde luego aquí tienen hoy día el desafío de construir mayoría y apoyos para sostener este acuerdo. Uno esperaría que si hay un acuerdo se respete, pero las condiciones y el escenario político siempre son cambiantes también. Vamos a ver cómo se desarrolla. Tenemos muchos temas que hablar, así que vamos a estar muy atentos a lo que ocurra el próximo martes, a ver qué podemos decir y si es que tenemos avance o no en materia de la Cámara de Diputadas y Diputados y también en las conversaciones y negociaciones con respecto al proceso constituyente. Magdalena, Camila, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, que estés bien.